Descubierto. Después de 7 años viviendo de prestado, mi nuera y hijo transformaron su vida al ganarse un futuro propio. La historia comienza una mañana cualquiera en el vibrante barrio de Guadalajara, donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezcla con el sonido de la risa de la comunidad. Javier, un mecánico de 52 años, siempre ha sido un hombre de desafíos. Sus manos callosas, marca de años de esfuerzo y sacrificio, han luchado por su familia en un mundo que parece siempre dejarles a un lado. A su lado, su hijo Alberto, un joven soñador de 26 años, y su nuera Mariana, de 24, han hecho de la casa de su hermano un refugio de amor. Pero hay un problema: aunque su hogar está lleno de calidez, la falta de un espacio propio comienza a hacer mella en su felicidad, y la tensión se agita en el aire como una tormenta inminente. Un día, con el corazón palpitante, Javier escucha la noticia sobre un concurso de emprendimiento. Los ojos de Alberto brillan al escuchar del premio, una suma considerable de dinero y la oportunidad de capacitación. Papá, esto puede ser nuestra oportunidad para salir adelante, para dejar de vivir de prestado. La voz de su hijo es un eco de esperanza y emoción, y Mariana se une al entusiasmo, presentando ideas innovadoras para el proyecto. Pero el corazón de Javier se llena de dudas. Su instinto de protector se enfrenta al deseo de que su hijo triunfe, mientras recuerdos de fracasos y decepciones golpean su mente. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las conversaciones en la mesa se tornan más intensas. Risas y chistes flotan, pero Javier siente un nudo en el estómago. La presión en el ambiente crece cuando Mariana, emocionada, habla de planes que podrían cambiarlo todo. La posibilidad de un futuro mejor se siente tangible, pero también aterradora. Debería dejar que Alberto se arriesgara, o protegerlo de una interpretación que podría terminar en fracaso. Entonces, un giro inesperado: un amigo de la infancia de Javier, ahora un empresario exitoso, aparece de sorpresa. Trae consigo historias de luchas y triunfos, de cómo cada caída fue una lección. Al escuchar esas palabras, algo dentro de Javier despierta. El fuego olvidado de la ambición comienza a arder nuevamente. Su amigo, con una mirada confiada, le recuerda que la vida no se trata solo de evitar decepciones, sino de atreverse a soñar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión crece, y Javier se enfrenta a su mayor temor, su papel de protector. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, Mariana, con lágrimas en los ojos, le confiesa su miedo de no ser lo suficientemente buena para este desafío. Sus palabras resuenan en su corazón. La incertidumbre y la presión lo desbordan. ¿Debería dejar que sus temores los detengan, o darles la oportunidad de luchar por sus sueños? La tensión se vuelve palpable, y Javier se encuentra en una encrucijada, donde el futuro de su familia pende de un hilo. ¿Qué decisión tomará cuando el tiempo se agote? La tarde siguiente, el aire estaba cargado de expectativas y temores. Javier se sentó en la mesa, con su café frío en la mano, mientras su mente luchaba entre el impulso de apoyar a su familia y el miedo a verlos fracasar. Su corazón latía con fuerza, repleto de la ansiedad que solo surge cuando se enfrentan a decisiones que pueden cambiarlo todo. Alberto entró al cuarto, los ojos brillantes de determinación. Papá, he estado trabajando en nuestra propuesta. Creo que tenemos algo especial, dijo, y en su voz había un destello de certeza que hizo dudar a Javier. Mariana y yo, queremos crear un taller de mecánica ecológica. Algo que no solo ayude a la comunidad, sino que también respete el medio ambiente. Esas palabras despertaron un torrente de pensamientos en Javier. Recordó su juventud, su propio taller en el garaje de su padre, donde todo parecía posible. Fue una época dorada, donde las ilusiones eran más que solo sueños lejanos. ¿Estás seguro, hijo? Es un camino difícil, no es solo otra reparación de coches, respondió, imbuido de esa mezcla de esperanza y miedo. Lo sé, papá. Pero también es una oportunidad para nosotros. Sé que podemos hacerlo funcionar, insistió Alberto, con una energía que transmitía fe. Sin embargo, en la mirada de Javier vio el reflejo de sus propios temores, el riesgo de la inversión, el desánimo de los fracasos pasados. Mariana,
que había estado escuchando, se acercó y lo tomó de la mano con delicadeza. Javier, hemos pensado mucho en esto. Queremos que tú seas parte de ello, que nos guíes. Si no lo intentamos, siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado. Su voz era suave, pero firme, lógica y llena de esperanza. Javier sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. La verdad era clara, su familia podía beneficiarse de esta herramienta que podría moldear sus vidas. Pero, ¿y si no podían? La noche cayó y, junto con ella, una inquietud se apoderó del ambiente. Javier no podía dejar de pensar en la vida que había construido. Los sacrificios que había hecho, las dificultades que había enfrentado. En un rincón de su corazón, anhelaba ver a su familia triunfar. La llama de la ambición había comenzado a arder en él. Una mañana, mientras miraba por la ventana, vio a los niños del barrio jugar en la calle. Recordó su propia infancia y cómo la comunidad había sido su primera escuela. Pensó en cómo sus decisiones lo habían moldeado, dándole los valores que ahora impartía a su hijo y nuera. Su mente comenzó a trabajar, cada vez más rápido, cada vez más decidido. ¿Acaso era el momento de romper las cadenas de dudas y lanzarse al abismo de la esperanza? Finalmente, das un paso drástico, se sentó de nuevo con Alberto y Mariana. Cuenten conmigo, dijo Javier, sintiendo que había decidido atreverse a soñar. Voy a invertir en su proyecto, pero necesitamos un plan sólido. Estaré aquí para guiarlos. Los ojos de Alberto y Mariana brillaban de alegría, pero también de responsabilidad. Confiaban en que sus esfuerzos no serían en vano. Sin embargo, el camino hacia el concurso no sería fácil. Y mientras elaboraban ideas y bocetos, una preocupación acechaba en el aire, todos los obstáculos que podrían presentarse. Mientras conversaban, empezaron a escuchar voces en la calle. Había un revuelo frente a la tienda de don Ramón, el panadero. La curiosidad hizo que Javier, Alberto y Mariana salieran a ver. Un grupo se había reunido, murmullos de asombro llenaban el ambiente. En el fondo, Javier sintió una punzada de angustia. ¿Qué estaba sucediendo? La inquietud creció mientras se acercaban, y en su interior, Javier sabía que algo significativo estaba a punto de revelarse. ¿Sería un desafío nuevo que pondría a prueba su determinación? Al llegar al centro de la multitud, lo que vio los dejaría sin aliento. Finalmente, un giro inesperado. La escena que se desplegó ante ellos llenó el aire de asombro. Don Ramón, con su delantal manchado de harina y una sonrisa que parecía contagiar a todos, sostenía un viejo cartel de madera. En letras con pintura gastada, se leía: se busca financiamiento para abrir el primer taller de mecánica ecológica del barrio. Alrededor, los vecinos murmuraban, algunos asentían, otros intercambiaban miradas de incredulidad. ¿Es de verdad?, preguntó Alberto, mientras su mirada se fijaba en el cartel. Javier sintió un cosquilleo en el estómago, como si el destino estuviera trazando líneas de un futuro que apenas comenzaba a entender. Sí, don Ramón ha querido dar un paso hacia algo nuevo, algo que una la comunidad y el medio ambiente, explicó un hombre mayor del barrio, conocido por su inteligencia y sabiduría. Es un proyecto que podría cambiarlo todo aquí. Los murmullos aumentaron en intensidad. Pero se necesita gente apasionada, añadió el hombre, mirando intensamente a Javier, Alberto y Mariana. ¿No será que ustedes pueden ayudar? Javier sintió una mezcla de emoción y miedo. Su familia no solo estaba a punto de embarcarse en su propio proyecto, sino que también podía ser parte de un cambio mayor, un movimiento que podría reanimar el barrio entero. Se miró con Alberto y Mariana, sus rostros reflejaban la misma inquietud. Había una conexión entre sus sueños y la comunidad que parecía ir más allá de lo que ellos habían imaginado. ¿Qué piensas, papá?, le preguntó Alberto, su voz temblando con esa mezcla de esperanza y nerviosismo. La misma pregunta pesaba sobre Javier. Este pequeño momento podía ser la chispa que encendiera un nuevo capítulo en la vida de todos ellos. Creo que deberíamos pensarlo, murmuró Javier, sintiendo el corazón latir con fuerza. Era una decisión difícil, pero la idea de conectar con la comunidad y de contribuir a algo más grande comenzaba a resonar en su interior. Había un sacrificio implícito, pero el brillo en los ojos de Alberto y Mariana le decía que también había una promesa de transformación. Podríamos ofrecer talleres, compartir nuestro conocimiento, agregó Mariana, percibiendo la energía que iba creciendo. Si unimos nuestras fuerzas, no solo podemos hacer realidad nuestro sueño, sino también ayudar a otros. La noción de crear un espacio donde no solo repararan coches, sino también esperanzas,
se empezó a apoderar de su mente. La propuesta de don Ramón no era solo un desafío, era una oportunidad. No solo para su taller, sino para contribuir a transformar la vida de aquellos que los rodeaban. Don Ramón, viendo que la conversación iba tomando forma, les dio una palmada en el hombro a los tres. Nada más poderoso que un grupo de soñadores con ganas de trabajar. Seremos su apoyo, pero ustedes deben guiar. La multitud a su alrededor empezó a murmurar nuevamente, dejando entrever un aire de expectativa. Javier sabía que el camino no sería fácil, pero la posibilidad de ser parte de algo tan significativo encendió una llama en su corazón. No solo apoyarían su propio sueño, sino que podrían encender las esperanzas de otros. Sin embargo, justo cuando el grupo comenzaba a formular un plan, un grito rompió la atmósfera. ¡Cuidado! La multitud se volvió inquieta, y Javier, en un instante, sintió como el miedo comenzaba a abrirse paso nuevamente en su pecho. La tensión en el aire se volvió palpable, y antes de que pudiera comprender el significado de aquel grito, se encontró rodeado de un caos inesperado. La confusión creció rápidamente, el susurro de oportunidades se convirtió en el grito de un posible peligro. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, su voz casi se perdió en el tumulto. ¿Podría esto ser el desafío que pondría a prueba no solo sus sueños, sino también la unidad de su familia y la comunidad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, un giro que nadie podría haber anticipado. Javier sintió como la confusión crecía a su alrededor. Las voces se entrelazaban en un ruido ensordecedor, gritos, preguntas, lamentos. El eco de la comunidad que antes charlaba con esperanza ahora se veía ahogado por la ansiedad. A su lado, Alberto y Mariana estaban tan paralizados como él, pero sus ojos brillaban con una mezcla de incertidumbre y deseo. De repente, alguien empujó la multitud, y un hombre apareció ante ellos, con la mirada desorbitada y un gesto de desesperación. Un coche se ha ido de control. Ha chocado contra el puesto de Doña Rosa. La tienda, gritó, tratando de hacerse oír entre el tumulto. La sangre de Javier se heló. Doña Rosa, una anciana que siempre había estado al lado de la comunidad, era una figura querida. Sin pensar, empezó a avanzar entre la multitud, con su familia detrás. Vamos, rápido, dijo a Alberto y Mariana, su voz firme aunque su corazón latía en descontrol. Cuando llegaron a la escena, el caos era difícil de describir. Un pequeño coche gris yacía destrozado contra la pared de la tienda. Doña Rosa estaba sentada en el suelo, con la mano en su frente, pero sonreía con tristeza, tratando de tranquilizar a los curiosos que empezaban a rodear el lugar. Estoy bien, repetía, aunque su voz reflejaba un tono de dolor. Javier se arrodilló junto a ella, sintiendo el peso de la preocupación en sus hombros. ¿Qué ocurrió, Doña Rosa?, preguntó, buscando sus ojos. Fue como un rayo, dijo ella, balbuceando. Un momento estaba en la tienda, y al siguiente, ¡pum! Todos los botes de leche, el descontrol. La angustia recorrió el rostro de Mariana. Podemos ayudar a limpiar, a recoger las cosas. No te preocupes, Doña Rosa. Las palabras de Mariana fueron un intento por ofrecer consuelo, pero Javier sentía que la gravedad de la situación exigía más que solo palabras. Mientras comenzaban a ayudar a resolver el desastre, la comunidad se unió. Primero fueron unos pocos, pero rápidamente, la escena se convirtió en la típica cooperación vecinal que siempre los había caracterizado. Personas aportaron escobas, cajas y alimentos para reemplazar lo que se había derramado. Don Ramón apareció, con su característica manera de unir a la comunidad. Esto no solo se trata de un taller ecológico, amigos. Esto es sobre nosotros, nuestro barrio. Todos somos una familia aquí, dijo, inspirando a todos a trabajar juntos. La placa del taller olvidada, momentáneamente, en los corazones de los presentes. La unión que brotaba entre ellos, en medio del caos, era más poderosa de lo que jamás habrían imaginado. Javier se dio cuenta de que, quizás, no solo estaban luchando por su propio futuro, sino también por el de todos sus vecinos. El deseo de reconstruir no solo lo físico, sino también la confianza y la esperanza en la comunidad emergía con fuerza. Mientras limpiaban, un anciano, que siempre había mirado con recelo a los más jóvenes, se acercó a Javier. Fue malo lo que pasó, pero quizás después de esto, podría ser tu idea del taller. Necesitamos ese cambio, más que nunca. Justo cuando Javier estaba a punto de responder, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Un viejo coche rojo se detuvo abruptamente cerca de la escena. Era un vecino que, al parecer aturdido por los sucesos,
había estado pendiente del bullicio. Sin embargo, lo que sorprende a todos fue el gesto que él hizo al abrir el maletero. Latas de pintura y herramientas asomaban. Si ustedes están listos para comenzar el taller, quizás yo podría ayudar. Ya no necesito esas cosas, dijo, mirando a Javier con seriedad. Las chispas comenzaron a encenderse en su mente. ¿Y si este evento, a pesar de lo trágico, pudiera ser el inicio real del taller? Javier miró a sus hijos y luego a la multitud, que ahora tenía un nuevo fuego en sus ojos. La esperanza se palpaba en el aire, como si alguien hubiera iluminado algo dentro de él. La decisión que flotaba en su mente comenzaba a tomar forma. Pero antes de formular palabras, el anciano le dejó caer una última pregunta. Pero, ¿estarás dispuesto a asumirlo todo? Esa fue la pregunta que quedó resonando, un eco que parecía tener más peso que los destrozos del día. Javier sabía que el camino a seguir no era sencillo. Pero, con el hilo de su sueño y el tejido de su comunidad entrelazado, había llegado el momento de responder a esa pregunta. La respuesta, inminente, lo llevaría de regreso a sus anhelos iniciales, y quizás, a su destino. Sin embargo, justo en el momento en que su mente se disponía a aceptar ese reto, un sirena distante sonó en el aire, interrumpiendo la posibilidad de respuestas antes de que el primer paso pudiera ser dado. ¿Qué pasaría ahora? La llegada del cambio se sentía más cerca, pero un nuevo giro podría cambiarlo todo nuevamente. Javier miró a su alrededor, sintiendo como la tensión crecía con cada nota de la sirena que se acercaba. La gente comenzó a murmurar, miradas nerviosas y cuerpos que se tensaban en anticipación. Las sonrisas desaparecieron momentáneamente, reemplazadas por una preocupación palpable que hacían eco de la angustia del accidente. ¿Qué pasará ahora?, pensó Javier, su mente girando como un torbellino. La llegada de la policía o una ambulancia podría marcar un nuevo cambio en la situación. La comunidad, que había comenzado a reconstruirse, ahora enfrentaba la incertidumbre de ser interrumpida por una autoridad externa. Justo en ese instante, doña Rosa, que seguía sentada en el suelo, elevó la mirada hacia el caos. No tengan miedo. Estamos juntos en esto. Su voz, aunque frágil, resonó como un ancla en medio de la tormenta. Javier se sintió reconfortado por su tenacidad, y al mismo tiempo, un retazo de claridad surcó su conciencia. ¿Era este el momento que estaba esperando? La sirena se detuvo, y un par de policías bajaron del vehículo. Uno de ellos se acercó con una libreta y una expresión seria. ¿Qué ha sucedido aquí?, preguntó, haciendo un gesto hacia el coche destrozado y la tienda rota. Mientras Javier explicaba lo sucedido, supo que tenía que actuar. Entonces se volvió hacia la multitud, sintiendo que una chispa de valor lo invadía. Amigos, ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Este taller, nuestras ideas, todo esto puede ser el inicio de algo genial. ¿Qué opinan?, alzó la voz para que todos pudieran escucharlo, su corazón latiendo más rápido mientras esperaba una respuesta. La reacción fue inmediata. Vieron cómo otros vecinos comenzaron a asentir, a murmurar entre ellos. Alberto, siempre apasionado, tomó la delantera. Javier tiene razón. Lo que pasó hoy solo nos muestra lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. Podemos hacer esto. Mariana se unió, imaginemos lo que podemos construir. No solo el taller, sino un lugar donde todas nuestras ideas puedan florecer. Su entusiasmo contagió los corazones de los demás, y antes de que se dieran cuenta, un sentimiento de esperanza comenzó a brotar nuevamente entre la multitud. Los policías, al ver el cambio en la atmósfera, compartieron una sonrisa de complicidad. La fuerza de la comunidad parecía desarmarlos, convirtiendo la seriedad de su presencia en un mero trasfondo. Está bien, sigan con lo que están haciendo, dijo uno de ellos, haciendo un gesto que indicaba que no habría más interrupciones. La gente respiró aliviada. Era el momento. Javier sintió que el aire se volvía pesado pero lleno de posibilidades. Quiero que todos se queden después de que esta limpieza termine, dijo, su voz resonando con firmeza. Necesitamos definir cómo será este taller. Necesitamos saber qué lugar queremos para nuestra comunidad. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo, la emoción acumulándose a medida que la idea comenzaba a cobrar vida real. Si bien la tienda de Doña Rosa estaba dañada, la comunidad, al fin y al cabo, parecía más fuerte que nunca. Mientras recogían y limpiaban, Javier se sintió más seguro. Había algo nuevo, algo que se estaba formando a su alrededor. Con cada lata de pintura que se colocaba en el suelo,
con cada sonrisa que se compartía, su decisión de asumir el taller se solidificaba. Pero en medio de ese bullicio de trabajo, escuchó un ruido que lo hizo detenerse en seco. Una voz no tan lejana gritaba entre la multitud: «No, no se lo lleven». Sus ojos se encontraron con dos individuos que forcejeaban con un joven, al parecer tratando de llevárselo por la fuerza. Javier sintió como su corazón se aceleraba nuevamente. Esta era otra crisis, quizás una aún más alarmante que la que había sucedido horas antes. ¿Intervendría? ¿O habría consecuencias peores al hacerlo? La vida de su comunidad parecía estar en juego, y estaba seguro de que nada volvería a ser lo mismo después de este día. Mientras la tensión crecía y la multitud comenzaba a reaccionar, Javier tuvo que decidir rápidamente. ¿Se quedaría de pie y miraría, o se lanzaría al rescate de su gente, de su comunidad, una vez más? Javier sintió como el mundo a su alrededor se detenía. Era en momentos como este cuando se revelaba el verdadero carácter de las personas. Se preguntó si la comunidad que había intentado unir podría hacer frente a esta nueva amenaza. Con el corazón latiendo en su pecho, dio un paso adelante, consciente de que sus acciones tendrían consecuencias. «Dejen al chico», gritó, su voz resonando con determinación. La multitud se volvió hacia él, expectante. Sentía la presión de los ojos de sus vecinos, y de repente, el peso del liderazgo que había asumido se sintió abrumador. El joven forcejeaba con aquellos dos hombres que parecían más grandes y agresivos. Había una chispa de miedo en sus ojos, y eso encendió aún más la rabia en Javier. Los hombres, sorprendidos por su intervención, se dieron la vuelta. «Esto no es asunto tuyo, viejo», respondió uno de ellos, con una sonrisa burlona que no era más que una máscara para ocultar sus intenciones violentas. En sus manos, llevaba un aspecto de peligro inminente, pero Javier no podía permitirse retroceder. «Claro que es mi asunto», replicó, alzando la voz con una firmeza que no sabía que poseía. «Este es un lugar donde todos somos familia. Los protegeremos unos a otros». Se volvió hacia la multitud y vio como algunos ya comenzaban a acercarse, listos para respaldar su decisión. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente: «Estamos juntos en esto». Sin embargo, el otro hombre, más decidido, empujó al joven con fuerza, haciendo que se tambaleara. «Solo estamos ayudando a este chico a salir de problemas, eso es todo», intentó justificar, aunque su tono dejaba claro que no era la verdad. Javier sintió una chispa de rabia encenderse en su interior. «No lo toquen», gritó, y al hacerlo, un par de vecinos se unieron a él, formando un pequeño grupo de apoyo que bloqueaba el paso a los agresores. La tensión era palpable, un torbellino de emociones que se desbordaba en la plaza, y por un momento, todo parecía estar en equilibrio. Los hombres miraron hacia atrás y la frustración se reflejó en sus rostros. Javier notó que la comunidad no era la única que estaba cambiando. En este instante, él también se estaba transformando. El miedo fue reemplazado por un propósito claro: no permitiría que su gente sufriera más. Mientras la multitud aumentaba en número, Javier se dio cuenta de que no solo estaban ahí para observar, sino que estaban listos para luchar si hacía falta. Podía sentir la energía vibrante de la comunidad a su alrededor, unida en un mismo objetivo, una misma causa. Entonces les gritó: «No tendrán a este chico. Estamos juntos». Los hombres empezaron a dudar, y eso les dio poder. En medio de la creciente presión, un policía que había estado cerca se acercó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz firme y autoritaria. Javier sintió que la llegada del oficial podría cambiar la balanza. «Nos quieren llevar a este joven. No sabemos por qué, y no se lo vamos a permitir», le explicó Javier rápidamente, destacando la situación. Los ojos del oficial se abrieron un poco más al ver el respaldo de la comunidad. Era evidente que la tensión se había transformado en una unidad común. De repente, el grupo de agresores comprendió que las cosas no pintarían bien para ellos y continuaban con su plan. Se alejaron, retrocediendo con una mezcla de enojo y miedo, como si el poder colectivo de la comunidad hubiera roto su ventaja. Pero Javier no podía relajarse. Mientras la multitud empezaba a dispersarse y el joven finalmente fue liberado, sentía que algo había cambiado de forma permanente. La comunidad, que había estado fragmentada por demasiado tiempo, había encontrado su voz en el momento más crítico. «¿Qué necesitas, hermano?», preguntó un vecino al joven, ofreciendo ayuda con una sonrisa genuina. La conexión surgía de aquel acto de defensa, algo que Javier nunca había imaginado que sucedería tan pronto.
Pero en su corazón sabía que esto era solo el comienzo, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados. Javier se sintió abrumado por una mezcla de alivio y exultación. La comunidad había respondido. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, una pregunta lo asaltó con fuerza. ¿Cuál sería el próximo desafío que tendrían que enfrentar juntos? El futuro se presentaba incierto, pero había un destello de esperanza. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, pero ¿estaban realmente listos para lo que vendría? La noche cayó sobre el barrio, trayendo consigo un aire de desconfianza mezclada con la emoción de lo sucedido. Javier, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en el joven al que había defendido. Aquel chico, temeroso y confundido, se había convertido en un símbolo de lo que la comunidad podía lograr cuando se unía. Al entrar en su hogar, encontró a su esposa, Isabel, sentada en la mesa con una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó, sus ojos buscando respuestas que temía no recibir. Javier se tomó un momento, correteando los recuerdos en su mente antes de dejarse caer en la silla. Hubo un altercado en la plaza, comenzó, pero las palabras se atollaron en su garganta. La imagen del chico, de los hombres agresivos, y el sentido de unidad de la comunidad retumbaban en su cabeza. Isabel lo miró con comprensión y preocupación. ¿Estás bien? ¿Por qué no te ves como tú mismo? Javier respiró hondo, recuperando la serenidad que su esposa siempre le había transmitido. Estuve a punto de perder el control, Isabel. Pero la comunidad estaba allí. Nos unimos, y eso me hizo sentir que hay esperanza. Su voz se elevó con cada palabra, la pasión moderna que comenzaba a crecer en su interior. Isabel sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Siempre supe que tenías ese fuego en ti. Nunca dejes que se apague. Ambos compartieron un momento silencioso, un refugio en medio del caos que los rodeaba, pero lo que debería haber sido un instante de calma se volvió pesado con la inquietud del futuro. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la atmósfera, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró mientras se levantaba para abrir la puerta. Al hacerlo, se encontró con el joven al que había defendido. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una chispa de determinación. Disculpe, señor Javier, dijo, nervioso, vine a buscar ayuda. No puedo volver a casa. Sus palabras tropezaban entre sí, como si supiera que una sombra lo acechaba. ¿Qué ha pasado? Javier le instó a entrar, cerrando la puerta rápidamente tras él, como un acto protector. La intención de defenderlo nuevamente brotó espontáneamente en su interior. Ellos les dijeron a mis padres que yo, comenzó a explicar, y Javier notó que su voz se quebraba. Que yo era un problema. Dicen que no tengo futuro y temen por mí. Javier sintió que su corazón se encogía. Debían hacer algo. Si tienes miedo, siempre hay un camino hacia un futuro mejor, respondió Javier, lo más tranquilo posible, intentando transmitir seguridad en medio de la tormenta. En su mente, la comunidad había demostrado que juntos podían sobrellevar cualquier dificultad, pero ahora debía ayudar a este chico a encontrar su lugar en ese mundo. Isabel se unió a ellos, su calidez transmitiendo consuelo. No estás solo. Aquí estás a salvo. Haremos lo que sea necesario, dijo, su voz suave y firme. Los tres se sentaron, y el joven comenzó a contar su historia. Con cada palabra, la angustia fue desdibujándose de su rostro, y una nueva energía comenzaba a surgir. La preocupación de Javier por el futuro se transformó en una determinación feroz. Necesitamos unir a la comunidad nuevamente. Creo que esto es más grande de lo que pensamos, dijo Javier, sintiendo como la estrategia se encendía en su mente. Unir a todos en torno a este joven se convirtió en su nueva misión. Había un desafío inminente en el horizonte, pero la chispa de la comunidad ahora se sentía más fuerte que nunca. Mientras elaboraban un plan, Javier miró por la ventana hacia la calle, donde las sombras de la noche parecían bailar. Las preocupaciones sobre el futuro no se habían disipado, pero ahora había una razón más poderosa que nunca para luchar. La comunidad tenía que estar preparada para enfrentar cualquier amenaza que se avecinara, y justo cuando Javier se volvía para compartir su creciente esperanza con el joven, un grito desgarrador resonó a lo lejos, provocando que todos se detuvieran en seco. ¿Qué podía haber sucedido esta vez? El eco de esa urgencia lo llenó de pánico y determinación. ¿Qué fue eso?, preguntó el joven, su voz temblando de inquietud. Debemos averiguarlo, respondió Javier, el miedo y la necesidad de actuar surgiendo en su pecho. El futuro se oscurecía con cada momento,
pero estaban juntos, listos para hacer frente a lo que se avecinaba. ¿Estaba su comunidad verdaderamente lista para el desafío que se acercaba? La pregunta quedó en el aire mientras se preparaban para salir al encuentro de lo desconocido. Javier sintió como una corriente de adrenalina le recorría el cuerpo mientras intercambiaba miradas con Isabel y el joven, buscando un destello de confianza en sus ojos. La inquietud en la calle lo atravesaba como un rayo. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano del chico y dijo con firmeza: «Vamos, necesitamos comprobar qué ocurrió». Isabel asintió, su mirada decidida, como si supiera que dejar el lugar no era una opción. Salieron de la casa, la noche era espesa y las sombras parecían moverse con un propósito. El grito había sonado como un llamado a la acción, y el miedo que antes había sentido ahora se transformaba en una mezcla de determinación y esperanza. A medida que se acercaban al origen del grito, una pequeña multitud comenzaba a congregarse, murmullos de preocupación flotaban en el aire. Javier reconoció a algunos de sus vecinos. La comunidad, aunque herida, había salido de sus casas, empujada por la misma inquietud que los había mantenido unidos en el pasado. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Javier a una mujer que conocía, su rostro pálido iluminado por el reflejo de una linterna. «Parece que un grupo de jóvenes está causando problemas en la esquina de la calle». Alguien gritó pidiendo ayuda. «No sabemos exactamente qué pasó», respondió ella, su voz temblorosa. El corazón de Javier latía con fuerza. «Tenemos que ayudar. No podemos dejar que el miedo nos divida», declaró. Una llama de valentía brotó en su pecho mientras se volvía hacia el grupo que se había formado. Sus palabras resonaron. «Vecinos. Hicimos esto antes, vamos a hacerlo juntos una vez más. Ahora es el momento de actuar como comunidad». Algunas caras se volvieron hacia él, y vio la chispa de la esperanza encenderse en sus ojos. Los murmullos comenzaron a cesar y, en su lugar, un sentido de unidad comenzó a surgir, como un fuego que bondadosamente se avivaba entre su gente. Javier lideró el camino hacia la esquina, donde las sombras parecían más espesas. Sentía la mano del joven apretando la suya, ambas manos unidas en una especie de pacto silencioso. Cuando llegaron, se encontraron con la escena. Un grupo de jóvenes estaba rodeando a un chico, empujándolo contra la pared, sus risas burlonas resonaban en la noche. La visión encendió la rabia en Javier y sus vecinos. Sin pensar, él dio un paso adelante, el eco de su voz resonando fuerte y claro: «Alto. Eso no está bien. Suéltenlo». Los agresores giraron, sorprendidos por la llegada del grupo. La tensión en el aire era palpable. Al ver a Javier y a los demás vecinos firmes en su posición, comenzaron a retroceder, como si el nivel de coraje que presentaban les hiciera dudar. Javier sintió una mezcla de miedo y adrenalina, pero también la certeza de que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. «No son los problemáticos, ustedes lo son», gritó Javier, su voz resonando con pasión. «No dejaremos que el miedo gobierne nuestras vidas. Esto es nuestro barrio y juntos, defendemos lo que somos». Una conmoción atravesó la multitud. Los rostros de sus vecinos estaban iluminados por la determinación. Javier miró a su alrededor, los brazos de algunos vecinos comenzaron a unirse en un símbolo de solidaridad. El joven que estaban defendiendo se mostró más firme, erguido, como si la fuerza de su comunidad le estuviera dando poder. Justo entonces, sintió un golpe de realidad cuando uno de los agresores, viendo que no podrían ganar, dio un paso atrás y exclama: «Esto no ha terminado». Mientras el grupo se alejaba, Javier sintió como la presión en su pecho se liberaba un poco, pero sabía que lo que acababan de presenciar no era un final, sino apenas el comienzo de una lucha más grande. La comunidad había mostrado su verdadero rostro, pero también había un desafío latente que aún debían enfrentar. «Esto no se acabará aquí», pensó Javier, mientras miraba a su alrededor y reconocía la fuerza en cada uno de sus vecinos. La lucha había surgido, y él estaba decidido a conducirlos hacia un futuro mejor. Y mientras todos comenzaron a marchar de regreso a sus hogares, un nuevo sonido retumbó a lo lejos, un sonido que traía consigo promesas y desafíos. Unas sirenas comenzaron a sonar, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba sucediendo ahora? La noche aún guardaba secretos, y su comunidad estaba unida, lista para descubrirlos y enfrentarlos. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. Javier sintió un nudo en el estómago mientras las sirenas se acercaban. El sonido rompía con la ilusión de victoria que habían construido, y la sensación de amenaza se cernía nuevamente sobre ellos. ¿Qué significaban esas sirenas?
Iban a arrestar a los jóvenes que habían intentado hacer daño o eran ellos los que estarían en problemas. Isabel, a su lado, frunció el ceño y sus labios se apretaron en una línea delgada. No podemos dejar que esto nos paralice, dijo con voz firme, como si supiera que en ese momento, la comunidad necesitaba liderazgo, no miedo. Javier asintió, recordando la mirada del joven que habían defendido. Esa misma mirada lo había impulsado a actuar. No, no lo haremos. Vamos a quedarnos aquí. Esta es nuestra casa y no nos echaremos atrás ante un ruido. Con un gesto decidido, animó a los demás a acompañarlo. Se acercaron a un pequeño grupo que se había reunido en la esquina, algunos murmuraban preocupados, otros parecían más furiosos. La noche estaba lejos de haber terminado. Tengo una idea, murmuró Javier, tratando de captar la atención de sus vecinos. Necesitamos hacer ruido. Si ellos piensan que el miedo nos hará callar, están muy equivocados. Mientras hablaba, su voz se iba haciendo más fuerte, más convencida. Vamos a demostrarles que estamos juntos y que no nos rendiremos. Los murmullos se intensificaron mientras más vecinos se unían, sintiendo esa chispa que había comenzado a arder en sus corazones. Isabel tomó un par de botes vacíos y los golpeó con un palo, haciendo un ruido estruendoso. Otros se unieron, creando un ritmo caótico que llenó la calle. Las sirenas de la policía todavía resonaban, pero ahora también había otra música en el aire, la música de la resistencia. El grupo comenzó a gritar, a chocar sus botes, y la confianza de Javier se fue sintiendo más sólida. Nadie puede con nosotros. Esto es nuestro barrio, era lo que repetían. El miedo estaba siendo desplazado, como si cada nota que resonaba los uniera más. Sin embargo, el sonido de las sirenas se estaba acercando rápidamente, y Javier no podía sacudir la sensación de que algo peor estaba a punto de suceder. La mirada decidida en sus vecinos comenzaba a dar paso a la ansiedad, y él sabía que necesitaban un plan. Isabel, ve a buscar a los demás. Que se preparen para ayudar a quien lo necesite cuando lleguen las autoridades, instruyó. Ella asintió sin dudarlo y se adentró entre la multitud en busca de aliados. Javier tomó una respiración profunda y miró a su alrededor. La noche era oscura, pero el destello en los ojos de sus vecinos brillaba con fuerza, como estrellas en el cielo. No estamos solos, pensó, sintiendo nuevamente ese fuego en su interior. Justo cuando la presión aumentaba y el cuerpo de Javier empezaba a temblar de la incertidumbre, una figura conocida apareció en el horizonte. Era el anciano del pueblo, don Luis, conocido por sus historias y su sabiduría. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó, su voz profunda resonando como un eco en su espíritu. La multitud se hizo silenciosa y, en un instante, la atención de todos recayó sobre don Luis. Hay procesos que deben seguir su curso, dijo con calma. Las sirenas traen la ley, y aunque estemos asustados, debemos recordar que no luchamos solo contra la violencia, sino por la paz que hemos olvidado. Esa visión le dio a Javier más fuerza, pero la adversidad se acercaba, y la realidad de la situación lo golpeó cuando se dio cuenta de que las sirenas se habían detenido. La tensión era palpable. Algo estaba por suceder, y no podía prepararse para las consecuencias. ¿Qué pasará después de esto?, se preguntó, mientras podía sentir que el momento de la verdad se acercaba. Las sombras de su barrio, antes tan familiares, ahora se sentían amenazadoras. ¿Sería la comunidad capaz de mantenerse unida ante la inminente llegada de la autoridad? La noche aún no había terminado, y Javier no sabía lo que vendría. Pero lo que sí sabía era que el verdadero desafío estaba por comenzar. Un nuevo día amanecía en el barrio de Guadalajara, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte y Javier sentía que su corazón latía más fuerte que nunca. Después de toda la incerteza, los conflictos y la valentía que habían mostrado, era el momento de dar un paso hacia adelante. Ese día, la comunidad no solo había resistido a la adversidad, sino que había encontrado su voz. Y estaban listos para hacerla sonar con fuerza. La plaza estaba repleta de vecinos. Algunos se habían acercado para ver cómo Javier y su familia daban vida a la idea del taller de mecánica ecológica. Don Ramón, al frente, sostenía un cartel improvisado que decía, «Juntos podemos». Javier respiró hondo, mirando a su alrededor mientras todos compartían ideas y propuestas. Se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando. Este taller no solo será nuestro, será de todos, dijo Javier, levantando la voz con seguridad. La multitud se quedó en silencio, atenta a sus palabras. Vamos a construir un lugar donde no solo reparamos coches, sino también sueños. Vamos a ayudar a nuestra comunidad a sanar, a crecer.
El aire se llenó de murmullos de aprobación y esperanzas encendidas. Alberto y Mariana, al lado de su padre, compartían su visión. Alberto se veía emocionado. Vamos a ofrecer talleres gratuitos para los jóvenes. Compartir nuestro conocimiento, formar a las nuevas generaciones, eso es algo que podemos hacer. Mariana, con una sonrisa radiante, intervino, y, por supuesto, también daremos un espacio a los emprendedores del barrio. Este taller será un núcleo de iniciativas, donde todos puedan aportar. Las ideas fluyeron y las sonrisas brillaron. Los rostros de la comunidad estaban iluminados por una nueva esperanza. Y los problemas del pasado parecían desvanecerse. Aquel joven que habían defendido la noche anterior se acercó a ellos, con la mirada llena de determinación. Quiero ayudar, dijo, su voz firme. No sé mucho de mecánica, pero puedo organizar cosas, puedo ser parte de esto. Dentro de Javier, sentía una mezcla de orgullo y emoción. Darle voz a ese joven era darle poder. Era darle la oportunidad de cambiar su destino. Claro, amigo. Aquí todos importan. Esto es solo el comienzo, respondió Javier, estrechándole la mano. Sin embargo, el pasado no se borraría tan fácilmente. La llegada de las autoridades impulsaba reflexiones difíciles. Javier sabía que debían actuar con responsabilidad y transparencia. Mientras discutían los próximos pasos, la mirada comprensiva de Isabel lo animaba a seguir adelante. Debemos involucrar a todos los vecinos, buscar apoyos, pero también informarnos sobre cómo manejar la comunidad y la legalidad. No es solo un taller, sino algo que queremos que dure. Ella siempre aportaba esas palabras que llenaban de sentido cualquier decisión. Los días se convirtieron en semanas, y el taller comenzó a cobrar vida. El aroma de las herramientas nuevas llenaba el aire, los alumnos llegaban con sus sueños, y la comunidad comenzó a unirse como nunca antes. Lo que comenzó como una lucha por un futuro incierto se transformó en un esfuerzo colectivo por construir algo grandioso. Las noches de trabajo y risas resonaban entre ellos, y Javier se dio cuenta de que su corazón nunca había estado tan lleno. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La plaza, adornada con banderines y entusiasmo, estaba lista para celebrar. Javier, rodeado de su familia y amigos, tomó el micrófono en sus manos. Hoy celebramos no solo la apertura de un taller, sino el renacer de nuestra comunidad, dijo, mientras miraba a su alrededor con lágrimas de alegría. Hemos luchado juntos. Hemos aprendido juntos. Y juntos, seguiremos soñando. La ovación resonó fuertemente, y los rostros reflejaban la transformación. Con cada clap, se sentía la unidad. Javier sabía que la vida les había lanzado desafíos, pero también había forjado lazos que jamás se romperían. Las historias de lucha, de angustia, se habían transformado en historias de triunfo. Las lágrimas de algunos vecinos se mezclaban con sonrisas genuinas. Esta es nuestra casa, exclamó Mariana. Aquí todos somos familia. Fuera de la plaza, los niños corrían y reían, jugando como si todo el pasado hubiera desaparecido. Javier sintió que su hogar estaba, finalmente, en paz. Aquella mañana, con el sol brillando alto y el canto de la comunidad resonando en el aire, sabía que habían triunfado y que un futuro lleno de posibilidades se abría ante ellos. La transformación no llegó de la noche a la mañana, pero su coraje, su amor y su determinación habían cambiado todo. Él y su familia habían encontrado su lugar, y lo más importante, la verdadera esencia de la unidad era la que había guiado cada paso. A todos los que han sido parte de este viaje, yo les digo que esto no es el final, sino el hermoso comienzo de una historia que seguirá floreciendo. Recuerden que su apoyo importa. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que compartiremos. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber lo que piensan. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Quienes realmente sienten el poder de la comunidad saben lo vital que es apoyar a aquellos que comparten sus historias. Unámonos y sigamos haciendo historia juntos.